noches a todo el auditorio de Infometrópoli, de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Ya estamos como cada jueves y siempre me acompaña, tengo el gusto, el honor, el privilegio de que esté conmigo el licenciado Marco Antonio Aviña Kik. Licenciado, muy buenas noches, ¿cómo está? Rolando, buenas noches. Pues bien, nada más que estamos aquí un poquito tarde porque, bueno, estábamos hablando del invitado de hoy, bueno, Cuatro Soles, que está... Un delicioso vino sublime, invitado de la cava del licenciado Marco Antonio Aviña Kik, que déjeme decirle que siempre tiene unos vinos espectaculares. Y el de hoy no es la excepción, está riquísimo. Y bueno, se nos ha ido platicando de tantos temas que hay. Debemos decirlo que los temas, pues siempre los estamos hablando aquí como nos van surgiendo, siempre qué temas vamos a hablar, pero la dimensión, la importancia de estos temas nos van llevando hacia más conversación fuera de cámara, pero lo que más nos agrada es hacerlo frente a ustedes. ¿No, licenciado? Sí, bueno, Rolando, pues lamentablemente, estamos viviendo tiempos muy complejos, muy azarosos en Michoacán y en el país. Fíjese todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esas transmisiones. Ucrania vive una guerra formal declarada, anunciada durante años, y México solo arroja más muertos en una situación de, lo voy a decir con tristeza, una violencia no declarada, no aceptada, no hay una guerra. Entonces, da zozobra, lo vimos ahora en la manifestación del día 8, del Día Internacional de la Mujer, donde dicen queremos garantías para regresar, no para salir de casa, sino para regresar enteras, salvas, sanas, pero no nada más las mujeres, todos los mexicanos estamos en esa situación, no sabemos si al salir de casa vamos a volver, no por azares del destino, no por una cuestión de accidentes, sino por la cuestión de la seguridad o de la falta de seguridad que impera en nuestro país. Hoy asesinaron al presidente municipal de Aguililla, un político joven, César Arturo Valencia Caballero. Parece que una persona conocida lo detiene, él se orilló, él había salido de una reunión, el presidente municipal había salido de una reunión donde estaban valorando la situación que está en toda esa región, que está muy conflictiva, y se detuvo a saludar a alguien, y ahí le metieron entre 2 y 3 balazos, uno al cuello y 2 al pecho, o uno al cuello y uno al pecho. Lo dejaron prácticamente muerto en el momento. Ha habido enfrentamientos desde ayer en varias partes, sobre todo colindantes con San Juan Nuevo Parangaricutiro, entre Uruapan y Carapan, al grado de que hoy por la mañana al ejército los mismos guardias comunitarios o la gente que se armó ahí de las comunidades no dejó que el ejército entrara, les pidieron que les permitieran controlar ellos la situación, y finalmente entró el ejército en la tarde, detuvieron 32, 35 gentes por ahí de malhechores, de sicarios o gente que anda pues levantada en armas, que no son de las comunidades, y levantaron parece que 4 o 5 cuerpos muertos de los mismos sicarios. Entonces, pues está en una convulsión tremenda el Estado. Tenemos el evento del domingo pasado en el Estadio La Corregidora, que también causó... A mí me gustaría más un poco que hablemos sobre los orígenes. ¿Qué es lo que está llevando a nuestro país a tanta violencia? ¿Es una ausencia de poder? ¿O ya la violencia está sistematizada, está culturalizada? Porque si nosotros vemos hoy la música, casi que escuchan los jóvenes, ya es pura violencia. Música basura, lo hemos dicho. Deje que sea basura, ya esa es la calidad, sino el contenido mismo, sí. de decir que las letras tengan música de violencia y que se enarbole y que se haga a quien se dedica a estas actividades
respetando los motivos, porque yo siempre explico que primero se les violentaron sus derechos humanos a ellos, sí, pero que se haga una apología, que se haga una reverencia como si fuese un logro, entonces eso para mí es verdaderamente un problema. ¿Por qué? Porque lo que ya estamos viendo, al final de cuentas, esta violencia que hasta en los temas que deben de ser más humanos, en los temas que deben de ser más sensibles, más tranquilos, como es el deporte, sucede la violencia ya en nuestro país. Entonces, como bien lo dice las mujeres el 8 de marzo, queremos regresar a casa, pero si nos damos cuenta ya ni tanto es por los feminicidios, sino ya es por la violencia generalizada. Y vimos una marcha aquí en Pénjamo también, el tema de la violencia. Contra la violencia, Pénjamo, claro. Pénjamo es un verdadero problema lo que se está viviendo, es un polvorín lo que se está viviendo en Pénjamo, y no es excepción lo que se vive en el resto de muchos lugares del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nosotros vemos el tema de la educación, el tema del desquebrajamiento social por implantar un modelo económico en el cual se ha perdido la naturaleza social que venía sucediendo en nuestro país, era que la madre criara a los hijos y que con el sueldo único del padre se llegase a mantener una familia. Hoy vemos que los niños tienen un gran problema educativo y de formación ética, cívica, de valores. Entonces, esto que estamos viviendo en día simplemente son los efectos. Pero yo he visto muy poco hablar sobre cuáles son las causas que han originado tanta violencia en nuestro país. Una ausencia de poder, una ausencia de la familia fuerte. ¿Por qué? Porque somos un país eminentemente migrante. Hoy las mujeres salen a trabajar. Los hijos están en un tema importante. Vemos que, por ejemplo, yo veía que acaban de quitar el tema de tiempos completos de las escuelas y decían, bueno, pues muchas madres se refugiaban en esos temas porque salían a trabajar. Recordemos que hoy en nuestro país ya ser madre soltera o ser divorciada a cargo de los hijos, ¿por qué? Porque las pensiones alimenticias no llegan, en fin. Tenemos un verdadero problema social. Los DIF, yo los he dicho, los DIF están haciendo todo menos ser un instituto de fortaleza familiar en los municipios, en los estados y en la federación. Entonces, estamos viviendo un tema que nos debe de llevar, ¿por qué tenemos tanta violencia en nuestro país? Hasta los años 60 y todavía una partecita ahí de los años 70, Rolando, del siglo pasado, es decir, hace menos de, pues hace 45, 50 años. Se instauró, se aplicó un programa de estudios muy arraigado a la cuestión del sentido de pertenencia nacionalista. Te inculcaban la historia, te hablaban de cómo fueron las peregrinaciones con las que se fundó lo que ahora es la gran nación, la llegada desde el estrecho de Bering, cómo cruzó el hombre el estrecho de Bering, y viene el éxodo, van camina, y hasta que van formando tribus, se van quedando las tribus, y se forma lo que ahora tenemos como México, en el caso nuestro. Pero lo hacían los maestros con un sentido de inculcar la identidad. Y ahora la historia es simplemente un plumazo, es un pasaje, no hay un sentido de pertenencia, porque además no importan los personajes, no importan los acontecimientos. Y la educación que viene, lo que es peor, es todavía más ahistórica, una visión muy utilitaria del conocimiento. Lamentablemente, los nuevos dirigentes de empresa, Rolando, lo que menos les interesa es la persona, les interesa la cuestión económica. La cuestión material, la cuestión humana es una estadística desechable totalmente. ¿Qué ocurrió? Pasamos de las familias muy numerosas donde vivían, lo hemos comentado aquí, 3 generaciones en una misma casa, una casa de buenas dimensiones, y empezaron a reducir. Empezaron con una política en los años 70 diciendo, la familia pequeña vive mejor. Entonces se empiezan a reducir el número de miembros de familias, al grado de que fueron comprimiendo de que ser abuelos
hijos y nietos en una misma casa, los abuelos fueron segregados. Luego los otros fueron confinados a casas de interés social, de ser casas de 500, 600 metros, lo normal, a 400, a 300 metros, a que ahorita te ofrecen casas de 60 metros cuadrados, con cochera, dicen. Entonces, por supuesto que cuando tú tienes un espacio extremadamente reducido para el desenvolvimiento de tus elementales actividades, vas perdiendo la capacidad de aspirar a la libertad. No, y la misma fricción hace violencia. Bueno. Hoy recordemos que con el coronavirus aumentó muchísimo exponencialmente la violencia familiar y temas de delitos sexuales. Bien, entonces, junto a ese fenómeno de ir comprimiendo los espacios disponibles para familias, para parejas, fueron devaluando también el trabajo. Un hombre, el viejo de la casa, sostenía a los hijos y a los nietos. Un solo hombre. Fueron comprimiendo todo, el hombre se volvió dependiente, lo retiraron, lo quitaron de la productividad. La mujer la obligaron a trabajar para complementar el gasto. Y ahorita la mujer, el hombre y el hijo mayor o la hija mayor contribuyen a sobrellevar y no les alcanza. ¿Qué quiere decir? Están despedazando los valores humanos. Nos están cosificando y es un esclavismo moderno. ¿Por qué? Porque siempre estás trabajando para pagar algo que debes. Es correcto. Y es lo que yo decía, y siempre lo he dicho, que mucho importa en el tema de la violencia los modelos económicos políticos. Sobre todo estos conceptos de quién es exitoso. En un modelo económico capitalista, ¿quién es el exitoso? Pues es el que tiene más capacidad de consumo o de almacenamiento. Usted ha hablado de un libro de antes, ¿quién era el poderoso? Pues el que tenía más hombres, ¿no? Ahora es el que tiene más cosas. Sí. Este modelo de producción en Estados Unidos, siempre hay cánceres de estos modelos económicos políticos. Y en Estados Unidos sí, es un país potente que tiene programas sociales importantes. Por ejemplo, las personas morenas dicen, bueno, nosotros trabajamos tantos años para este país y es un mal social que a través de sus cargas impositivas, los que pagan sus impuestos, se deriva una buena cantidad para que se les dé y no puedan salir a falta de dinero, ir a robar y crear violencia en ese estado. Acá en México, nuestra carencia de programas sociales importantes, genuinos, educativos, médicos, no existen, a la fecha no existen. Hoy estuvimos bien, hemos sacado notas en donde en el IMSS, aquí de La Piedad, ha habido conatos de violencia porque no ha habido atención médica. Entonces, estos problemas sociales en un modelo económico capitalista como el nuestro, en donde el dinero se concentra en las manos de unos cuantos, lo hemos demostrado que el 10% del 90% de la riqueza, el 90% está en manos de 10% de la población, o en menos. Entonces, pues, es un país rico. El problema es la desigualdad y que está. Entonces, hay una gran abundancia de problemas de este modelo económico. Y entonces, ¿qué hace la gente? Buscar vías alternas para tener satisfactores. Entonces, el narcotráfico, la venta irregular, los mercados, la migración, y crean un problema de tejido social importante que a la clase política le vale un cacahuate. Este desbarajuste contemporáneo tiene 22 años. Comenzó con el cambio de mono en la presidencia de la República, cuando Fox gana y empiezan a desestabilizar políticamente, socialmente al país. No sacaron la cuestión del narcotráfico, pero sí se fue desbordando la cuestión de la seguridad. Y generaron muchos problemas. Fox no operó para contenerlos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se debe decir? Que desde el PRI tenían controlado todo lo que ahorita es el país, pero lo tenían de una manera soterrada. El narcotráfico existía, pero estaba pactado. Tenía que ser de manera discreta. Los narcotraficantes no se andaban exhibiendo, no se le enfrentaban a la autoridad, no querían problemas con absolutamente nadie. Ahora se presumen. Y se presumen como en la revolución a través de corridos. Los corridos revolucionarios, los juglares
de las gestas históricas, las gestas heroicas, eran para narrar acontecimientos de liberación de un territorio, de un país, o la conformación de un país. Los corridos que traen ahora son para festinar las trapacerías de un delincuente. Yo lo he dicho, ese tipo de música lo escribe un tonto para que lo cante otro más tonto y lo replica otro todavía más tonto. ¿Por qué? Porque son... Pero eso refleja, licenciado, la pobreza que tenemos educativa. No leemos. Eso la escuela no nos está sirviendo. Eso es a lo que yo voy. A mí ya no me preocupa tanto los efectos. Porque, con todo respeto, y aunque hay muchos que no estén de acuerdo conmigo, la misma política de Andrés Manuel López Obrador en este tema es la mismita que siguió Peña Nieto y la mismita que siguió Calderón. No cambiaron el modelo económico. No, y la estrategia para erradicar la violencia sigue siendo la misma, porque violencia con violencia genera más violencia. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Así es. Y debe ejercerlo en la medida de lo que sea necesario. Pero no para erradicar un problema, porque no toda la violencia es igual. La guerra en Ucrania no es lo mismo que pueda haber una guerrilla en algún país o en otro lugar. No, por supuesto que las violencias son diferentes, y la violencia que tiene México es muy diferente de la violencia que existe familiar y la violencia que existe por el narcotráfico. Entonces no se puede seguir declarando la guerra al narcotráfico como lo está haciendo igualmente Andrés Manuel López Obrador, disfrazando la milicia de Guardia Nacional, como lo hizo Calderón y como lo hizo Peña Nieto. Tiene que ir a las causas, tiene que ir a los orígenes. Tiene que cambiar, porque yo acabo de ver que acaban de citar para poder redactar los nuevos libros de texto, pero siguen siendo los sindicatos o el sindicato educativo quien sigue siendo un lastre para el modelo económico de nuestro país. Hace unos 3 programas hice un comentario. Las policías que están operando en todo el país son las policías que formó Genaro García Luna. O sea, es la escuela de Genaro García Luna. No acaba de irse, aunque lo tengan en prisión. O sea, lo que les enseñó a sus policías es lo que están poniendo en práctica. Sí, pero de todas maneras, entonces, hay oportunidad de cambiar. Yo no he visto que cambien temas importantes. Bueno, yo creo que conocer el tema penal, pues soy especialista en materia penal, y eso es lo que he estudiado y lo que un poquito me he quemado las pestañas, y decir, no han cambiado nada para poder evitar que haya impunidad en el país. No han cambiado y ha tenido la oportunidad. Pero además, los políticos no están haciendo nada por cambiar ni tantito. Han tenido la oportunidad de cambiarlo en 3 años. Mira, cambiar las direcciones de peritos, fortalecer las investigaciones, cambiar las policías de investigación, cambiar los jueces, reformar el sistema judicial en nuestro país. No han hecho absolutamente nada para cambiar esto. Está todo muy corrompido. Tienen mayoría en el Congreso y pueden hacerlo y han tenido. Entonces, es o falta de voluntad o es ignorancia. Porque yo no puedo creer que se cierren a los ojos de ver que no está funcionando el sistema de seguridad, impartición de justicia, procuración de justicia en nuestro país. Tienen que cambiarlo. Mira, aquí a la mano, aunque no sepamos dónde está, hay un acto tremendamente corrupto y que está dañando a todititos en La Piedad, tengamos o no automóvil, seamos o no de La Piedad, la gente que va de paso. Ahí está la avenida Lázaro Cárdenas. Tiene 1 año. Echa garras. Ahorita está en huelga el Poder Judicial de Michoacán. Sí, sigue el Poder Judicial de Michoacán está en huelga. El sindicato está en huelga. Entonces la partición de justicia pronta y expedita no existe. No. Ellos ponen por delante están frenando todos los el derecho humano de acceso a la impartición de justicia. Hoy en día está amancillado, hoy en día está lacerado. Tenemos problemas verdaderamente fuertes. Tenemos problemas fuertísimos en este país y no podemos estar cruzados de brazos. Bueno, pues ese es, a grandes rasgos, eso es una panorámica de lo que nos daña. Zamora, en una opinión por ahí de una agencia calificadora, determina que Zamora es la ciudad más peligrosa del mundo, la segunda Uruapan. Celaya es la 5ª ciudad más peligrosa del planeta, más peligrosa que Ciudad Juárez, que Tijuana, más peligrosas que lugares. Bueno, enumeraron por ahí 2 o 3 ciudades de los Estados Unidos que son también muy, muy delicadas de andar por ahí. Pero gritando, lo que estamos haciendo nosotros, Rolando, es simplemente generar un poquito
de inquietud en quien nos hace favor de sintonizar. Hacer una reflexión y poder exigir pero derechos. en realidad debe convertirse esto en un reclamo de carácter social. Porque es lo que yo decía, hoy en día las voces se han acallado. Por eso yo decía que han terminado con la izquierda en este país. Si algo se caracterizaba en este país, y usted lo vivió, era la manifestación real, la manifestación material, en donde la gente tomaba las calles, en donde la gente tomaba las calles y hacía actos de molestia y eran considerados. Hoy en día nadie levanta la voz, por eso yo aplaudo que las mujeres hayan salido este 8 de marzo a exigir sus derechos, y el derecho a la seguridad, el derecho a la equidad, el derecho a participar en temas importantes, y que hoy en nuestro país ya nadie levanta la voz, ya nadie sale a manifestar la violación a ultranza de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, eso es algo muy preocupante, que tenemos que volver a tener conciencia, y lo poquito que tratamos de hacer en este programa es hacer eso. ¿Qué es lo que podemos hacer como mexicanos? Simplemente decir que no es justo lo que nos pasa. No es justo, no lo merecemos. Claro. Como país, como sociedad, como seres humanos, no lo merecemos. No lo merecemos. Y podemos trascender todo eso exigiendo. Pero exigiendo como se debe hacer, no mentando madres, no haciendo nada más pintas, sino haciendo un activismo social que se convierta en una corriente, hasta que esa corriente hace un movimiento y ese movimiento provoca realmente un cambio. Así Entonces, por ahí tenemos algunos saluditos, licenciado. Claro. Algo por ahí usted que los ha leído últimamente. Bueno, aquí traemos Perséfone en Hades. Buenas noches, caballeros, gracias. Perséfone, gusto saludarle. Jesús Francisco Licea, saludos, doctor. Vicente Otero Vázquez lo está viendo. Manuel Núñez, Manuel, buenas noches, de los canteros. Oh, sí, de los cantereros. Sí, los cantereros. Manuel, todo un artista, un escultor. Históricos. Juan Orozco, desde California. Juan Ahijado, buenas noches. Anita Beatriz. Saludos a ambos, un abrazo, doctor Rolando Flores. Un abrazo Juan Carlos a Rodríguez, saludos, Anita Juan Beatriz, Carlos. por supuesto que Gerardo Chaván dice que en 5 familias, no en 10% de la población, supongo que es el todavía dato. Sobre... un poco, me fui muy generoso. Sí. Perséfone en Hades, no existen reformas estructurales a fondo para cambiar el modelo educativo en el país, y mucho menos nuestro sistema de justicia. Sí, la verdad ahí. Manuel Naranjo, saludos, Manuel. Pues, ¿qué otros temitas tenemos por ahí, licenciado? Bueno, el domingo viene Raúl Morón, va a haber una reunión por acá en Humarán. Andan unos y otros, todo el mundo dice, ayer anduvo aquí Juliana Bugarini, yo te decía que vino, me parece, como a una primera comunión o a una fiesta de 15 años, algo, porque estaban ahí unos arcos. Hay mucha gente de Morena, ¿no? Con yo vi globos. Como que, bueno, platiqué con alguien que estuvo ahí, me decía que venían todas las planillas que participaron en el proceso electoral pasado de todo el distrito, y que estaban en torno a esto. Yo empiezo a ver a Morena, lo que pareció en la elección pasada, que era totalmente una desorganización. Entonces hoy empiezan a permear en una estructura, a ver si... y en el cual por lo menos tienen que explotar. Yo siempre lo he dicho, las migajas de reformas estructurales en programas sociales, las dádivas sociales a rango constitucional de Morena, pues tienen que explotarlo. ¿Y cómo lo harán? Pues a través de una institucionalización y de una estructura del partido, ¿no? Lo que viene ahorita como realmente... Que ningún partido lo ha estado haciendo, ¿eh? Claro. Morena está adelantando. Lo que viene ahorita y que es importante realmente como movimiento, como partido, es atender y enfrentar, porque hay un ataque tremendo, brutal contra Andrés Manuel. No han podido acabarlo a espotazos. O sea, todo lo que han estado haciendo no han podido tumbar. 70% trae una popularidad, una aceptación tremenda. Que no sé cómo la vayan a poder tumbar de aquí en 3 años. Entonces, ¿sabe cómo pienso que la van a tumbar? Como lo ha hecho Morena, con pésimos candidatos. Bueno, para allá iba con pésimos candidatos. Mi comentario. Lo que hace falta ahorita atender en lo inmediato y hasta el 10 de abril es la consulta ciudadana, la revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, la ratificación del cargo, del mando,
que realmente no lo va a dejar, aunque él dice que lo va a dejar. No va a haber quien le llegue ni siquiera en términos porcentuales, como para que Andrés Manuel piense realmente en dejar. Está escribiendo Iván Abdil Rizotegui, es el regidor de Morena, dice, estamos unidos, como estamos para que organizados. Andrés Manuel piense en dejar la presidencia de la República. La va a terminar en el 24 y la va a terminar bien. Está en ¿En aceptación? En menos de 2 semanas. ¿Tienen qué? Inaugura el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, que le ponen ahí, yo no sé por qué le dan nombres bueno, hay un santoral cívico, hay un santoral cívico y yo me inclino por el santoral cívico. San Felipe Ángeles. No, Felipe. Por supuesto que fue un estratega militar importantísimo. Ese fue su error de Madero, no haberlo dejado él de seguridad de las Fuerzas Armadas y lo relegó al sureste para que fuese a servir. Felipe Ángeles es un verdadero estratega, ese es el nombre. Finalmente lo traicionaron acusándolo de traición y lo fusilaron. Entonces, vienen cosas muy fuertes en términos de impacto general. Les tumbó el negocio del aeropuerto de la Ciudad de México, les tumbó que se iban a apropiar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, que iban a especular tremendamente los buitres que se dedican a eso. En el presupuesto de egresos de la Federación, que a las constructoras, que a través de los municipios, para que los diputados así aprobaran las cosas del Ejecutivo Federal, se los tumbó los diezmos aquí. Yo no sé si haya sido bueno o haya sido malo, déjenme decirlo, ¿por qué? Porque ha dejado de haber, pues ahí, si no creen, pues volteen a ver el bulevar, ¿no? Si hubiese habido diezmo, ya estuviera el bulevar. A final de cuentas queda en otras manos. Se robaron el dinero de todas maneras, se lo robaron, porque ahí están los resultados, claro. Pero estuviera el bulevar. Hoy en día hay una ausencia de... Si usted no me cree, y observe la ausencia del gobierno del Estado en La Piedad. El bulevar es una muestra, la huelga en el Poder Judicial es una muestra. La problemática en el tema de transporte colectivo es una problemática estatal. Estamos llenos de problemas del gobierno estatal en La Piedad, muy fuertes. Y se dice que mañana viene el gobernador, no sé a qué venga, pero se dice que mañana viene. A lo mejor va a cambiar la placa, que pusieron por ahí una placa donde el anterior gobernador la pone como si hubiera construido la avenida. Entonces, no, todavía no se ve que pinten ni unos ni otros. Ahí van. Todos estamos organizados. Dice que le extraña que yo no reconozca el liderazgo del presidente. Pues no sé por dónde van mis comentarios. Lo que reconozco y afirmo es que ninguno está a la altura del presidente, incluyendo a sus funcionarios. No han sabido, Iván, y menos los que están buscando foros para acomodarse a las elecciones que vienen. Lo digo muy de frente aquí a la Cámara. Eso no se vale, no es ético. Si hay un propósito para apuntalar bien la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se debe trabajar en esa función, en esos términos, no ocupando un cargo público y empezando a prospectar el que sigue, apoyándose en este. Esas son actuaciones, esas son hipocresías. Entonces, se lo digo a Iván y se lo digo al mismo presidente de la República. Entonces, no se vale, eso no se vale, no es ético, no es de un político profesional, que no existe ningún político profesional. Esos son simuladores. Importante lo que está diciendo. No. Entonces, lo que sigue es el 10 de abril apuntalar la presidencia de la República, afianzar a Andrés Manuel en su liderazgo, que tiene un reconocimiento mundial. Yo no le debo nada a Andrés Manuel, ni le debo nada a nadie de Morena. Vaya, ni le debí nada a nadie del PRD. Pues yo creo que le debe Morena, pues ya la casa donde hicieron la campaña. Y a nadie del PRI, entonces... Donde hicieron la campaña Morena la vez pasada, no, pues fue su casa de usted, ¿no? Creo que si algo le debe es a usted, ¿no? Entonces, por eso puedo darme ese margen de libertad para poder decir, no he estado en la nómina de nadie, no me he cambiado de partidos para ocupar un cargo o una candidatura. No. Salí del PRI porque era necesario salir, siguiendo a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc Cárdenas tuvo razón cuando se fundó el Frente Democrático Nacional. Yo vengo de esa lucha. Y tuvimos que salir del PRD, ¿por qué? Porque la dirigencia nacional
del PRD prostituyó al partido, se le puso de bruces a Peña Nieto, ¿no? Sí. Y bueno, pues en ese sentido me parece que no les debo nada, y si alguien quiere aclararlo, si tú me permites los micrófonos, yo aquí estoy. Perfecto. ¿Verdad? Yo aquí estoy. Bueno, el 20 de marzo de este domingo que viene en 8, cierro, me parece que la decoración a la que trajeron a Juliana no era la adecuada, haya estado quien haya estado. Eso de globitos blancos y azules, pues a mí me da, en la cuestión ideológica, me saca ronchas. Cada quien. El próximo domingo 20 de marzo cumple 69 años de asesinado a Abraham Martínez Soto, un líder agrarista, fue presidente municipal de Penjamillo, fue diputado local, fue diputado federal, lo asesinan siendo diputado federal. Fue fundador de 26 ejidos, repartió la tierra siguiendo los mandatos del general Lázaro Cárdenas, de quien fue amigo y seguidor. Y este acto se hace desde hace 69 años en Penjamillo, 68 porque lo conmemoraron al año siguiente de su asesinato. Y bueno, pues el invitado principal siempre ha sido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano. Esta vez está invitado también pues, el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Sí sabrá quién es Alfredo Ramírez Bedoya? ¿Sí sabrá quién será Abraham Martínez? Yo espero que lo sepa, está obligado porque... Yo casi pudiese apostar porque que no es un líder social. Tendrá que estudiarlo. En el caso de Penjamillo... Tiene la oportunidad de estudiarlo de aquí al domingo. En el caso de Penjamillo fue Abraham Martínez, en el caso de Naranja fue Primo Tapia. Fueron contemporáneos en esa lucha del reparto agrario y que les costó la vida. Que fue lo difícil. Entonces, bueno, está también invitado los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, que actualmente Lázaro Cárdenas es coordinador de... No sé ni qué deben de venir. Ellos se deben de quedar en su casa. A disfrutar su dinero. Fíjate en esto, Lázaro Cárdenas fue el que elevó a rango oficial la realización del acto. Ahora es un acto oficial. Sí, pero durante tantos años siempre se hizo como un acto político, marginal, ideológico. Ahora es un acto oficial. Con todo respeto y se los digo en su cara. Leonel Godoy tiene muchísimos años viniendo y haciendo uso de la palabra ya en el acto. Está también invitado Raúl Morón, ex candidato despojado de la candidatura al gobierno de Michoacán. Lo repito, tanto por el Tribunal Neoliberal Electoral como el Instituto Neoliberal Electoral, a los que hay que correr de ahí, a todos los funcionarios. Sí, bueno, pues no ha hecho nada tampoco. Bueno, ha sido senador de la República y no ha hecho nada. ¿No? Va a venir, no iba a salvar a Michoacán tampoco. O por lo menos está invitada también Juliana Bugarini Torres a ese acto y la diputada Alma Griselda Valencia Medina, diputada federal también. Ella por acá es de la región de Apatzingán. Entonces, bueno, ahí está. Mira, me dice aquí Iván, lamentable que tú te prestes a la simulación, esperas tu posicionamiento dentro del gobierno y claro que quieres estar en el hueso. Quien te conoce sabe quién eres, pues yo esperaría, Iván, que una sola prueba. El primer narcocorrido, El Pablote, fue grabado en el 31, dedicado a un narcotraficante, Juan Pablo González Pablote, dice Trumpudín Gato, fue. Pues muchas gracias por el dato, ¿no? Se le agradece, gracias. Esas son las cosas que dejan grandes, yo no lo sabía. Estaba en la idea escucho esto, ¿no? de que el primer narcocorrido se lo debían a los Tigres del Norte, aquel de contrabando y traición, que algunos conocen como el de Camelia la Tejana. Bueno, pero antes ya también los corridos de los Alegres de Terán, de los Cadetes de Linares. Los corridos en México venían un poco enarbolando lo que era la lucha revolucionaria y después se fueron cambiando a temas de corridos de esta naturaleza, ¿no? Gerardo Chaván, no hay quien le llegue a la suela de los zapatos a Andrés Manuel, de acuerdo, tu familia se debe a la izquierda, se beneficiaron del PRD, pues Iván, nombres, cargos, y te respondo por mí. Chato García, viendo el programa, saludo Chato, no usaste la Constitución para tener hueso en la presidencia de la Piedad, no, Gerardo Chaván no se entiende aquí. Yo creo que lo está diciendo Iván. Bueno. Le está contestando Iván. Arturo Sevilla, saludos Arturo.
El Paco Velázquez desde Pénjamo, saludos. Pedro, saludos desde California. Pedro. Saludos a Pedro, por supuesto, Pedro, sí. Se pone de acuerdo, en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Pues no sé, tengo aquí algún otro dato. Pues lo del estadio La Corregidora ya lo comentamos. Lo de la Michoacán, aquí la situación del estado, pues muy complicada. Y que mañana viene el gobernador, pues también complicado, porque, como dices tú, ¿qué va a haber aquí en La Piedad? ¿Qué anuncio irá a hacer aquí en La Piedad? ¿Qué obra irán a entregar? Está el centro de salud en construcción, está la isla esta de seguridad, todo en duda respecto a los fondos, las constructoras, los costos. Están más preocupados por el reparto de las posiciones estatales aquí en el municipio, pero si nosotros volteamos y vemos el río Lerma igual, Zaragoza igual, no hay un programa de turismo, no hay nada que se consolide en el estado aquí, en fin, pues, tienen grandes problemas y creo que una de las, y hay que decirlo, y aunque me digan lo que me digan, las constantes hoy en día es que los gobiernos de Morena a niveles estatales son los que más problemas tienen en el país. Y hoy Michoacán no es la excepción. Creo, yo siempre he apostado y dicho que, espero equivocarme, pero este gobierno no llega a su fin. Espero... ¿El de La Piedad o el de Michoacán? No, el de Ramírez Bedoya. El gobierno de Ramírez Bedoya no llega a su fin, tiene muchos problemas, lo que hemos estado hablando en Aguililla, lo que hay, los brotes de violencia en el estado, la problemática que tiene, su incapacidad, dándole la espalda a toda la gente de Morena, formando su gabinete legal con gente de otras fracciones políticas, en fin, creo que tiene más problemas que soluciones. A Pedro dice que pregunta qué es la revocación de mandato. Bueno, la revocación de mandato es un derecho ciudadano, apelando a un artículo constitucional que dice que la soberanía radica en el pueblo y tiene el anhelable derecho de cambiar su forma de gobierno cuando le plazca. Entonces esta revocación de mandato en México no existía a nivel constitucional, existía el plebiscito y el referéndum, que antes tampoco existían, que se le pregunta al pueblo qué es lo que se debe de hacer en algo. En este caso, la revocación de mandato es decir, a ver, en estos 3 años ¿nos ha funcionado el presidente de la República? ¿Sí o no? Si no ha funcionado y la mayoría de los mexicanos decimos que no ha funcionado, lo van a sacar. Entonces, pues esta revocación de mandato se supone, en teoría debería de ser el poder ciudadano para poder cambiar su orden de gobierno. Sin embargo, pues Morena, muy astutamente, como ha aprovechado la popularidad del presidente, 70%, y quien ha organizado todo esto, porque los ciudadanos no nos hemos organizado, la verdad es que no es cierto, no nos organizamos, sino a través de un partido político se cumplió con todos los requisitos para poder llevar este revocación de mandato, para que el Instituto Electoral pudiese ser el aval, ser el órgano, el instituto aval de esta revocación de mandato, en el cual pues Morena sabe, y entonces esto va a fortalecer este movimiento, y están iniciando ya haciendo proselitismo político desde ahorita con el tema de la revocación de mandato. Y mientras hay una mordaza a través a los otros partidos políticos que se llama veda electoral, en que los presidentes municipales, los gobernadores no pueden hacer anuncios de sus obras, de sus acciones de gobierno. ¿Por qué? Pues porque eso puede influir subjetivamente en los ciudadanos para decir si sigue o no sigue Andrés Manuel López Obrador. Esta revocación de mandato en realidad es una estrategia política que muy poco tiene de empoderamiento ciudadano, porque lo ha organizado Morena, ¿no? En realidad lo ha organizado Morena. Sí, la revocación es quitarle el cargo a un funcionario. Debería ser en todos los niveles, para un secretario de ayuntamiento, para un regidor, para todo servidor público que ha llegado a claro, través de un proceso de elección. De un proceso de... Claro. Entonces, todo aquel que ha llegado a través de un proceso de elección. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 72, inciso F de la Constitución, que se refiere precisamente a los funcionarios de que puedan estar opinando sobre el avance del trabajo de gobierno, de obras de gobierno, tienen derecho a hacerlo. O sea, le dio en contra al Tribunal Federal Electoral, al Instituto Electoral, porque dice, no puedes callar a los funcionarios. Claro que no, yo no puedes callarlos. Yo lo decía en este programa. Sí, tú lo dijiste hace 3, 4 programas. No tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque es para los ciudadanos.
decirnos a ver porque están obligados a informar, que rendición de cuentas, son derechos humanos, rendición de cuentas, el acceso a la información, por supuesto que no se podía. Bueno, me da gusto que haya resuelto así la Suprema Corte de Justicia, porque yo decía que era desproporcional totalmente una ley secundaria a temas de derechos humanos. Patricia, gusto en saludarte hasta Zapopan, muchas gracias. Iván, somos de izquierda organizada, dice, saludos a los dos periodistas. La izquierda está viva, los 3 comentarios son de Iván. Pues sí. Entonces, respecto a la revocación, plebe, citar a la plebe, preguntarle a la plebe qué quiere. Voy a hacer un comercial. En el 2007 yo fui candidato a la presidencia municipal aquí, en La Piedad, por el extinto PRD, y propuse el referéndum. Decía, si yo gano la presidencia, en año y medio se hace una consulta de continuar o no en el cargo. ¿Para qué? Para no salir como han salido muchos aquí. Entonces, hay un caso de un presidente municipal que no dejó ni una sola obra, pero la gente quedó contenta. Ni una sola obra hay municipal, Rolando. Se robaron literalmente el presupuesto de 4 años de administración. No hay ni una sola obra municipal, todo fue gestión. Y la gente quedó contenta. Sí, porque la gente no ve eso, ¿no? Nomás ve una parte muy... Y yo estoy muy empapado de cómo se hizo la avenida Lázaro Cárdenas. Por eso hacía ahorita referencia a lo de la placa. Esa avenida jamás se inauguró. Se echó, igual que muchas otras, no se inauguraron. Entonces, no ha habido un presidente municipal, y se lo dejo como un reto a la actual administración, siquiera que hagan un panteón que no requiere mayor obra, circularlo, tramitar ante las autoridades sanitarias para darle el uso de suelo. El municipio tiene propiedades suficientes para habilitar 1 o 2 o 3 panteones, porque las dimensiones de la ciudad, sobre todo por la problemática que significa trasladar cuerpos a un solo lugar, cruzar el pueblo a veces todo completo, causa molestias, pues. Si hicieran 2 o 3 panteones, cambia. Este panteón le dieron una vida máxima de 30 años. Se echó a andar con tu abuelo, pues, ya lo hemos platicado, tu bisabuelo. Fue el primer inquilino ahí, en 1973, 74. Esa vida útil terminó, si fue en el 74, 30 años, en el 2004. 49 años. En el 2004 debió terminar la vida útil de este panteón. Trae una sobreexplotación de 18 años. O sea, no es posible que la tesorería municipal, que las autoridades sanitarias estén vendiendo la misma fosa a 2 o a 3 o a 10 gentes difuntos, pues. Pues no se vale. Es justo cambiar. Y sí, este panteón podría hacerse lo mismito que en el Parque Morelos, actualmente Parque Morelos. Se hace un parque. ¿Para qué? Para que los piedadenses disfruten de un lugar donde ir a disipar problemas, donde ir a divertirse, donde, claro, áreas para el ocio. Para que haya convivencia social. Para el ocio familiar, para el ocio cultural, claro, deportivas, culturales. Eso es lo que le falta. O se puede hacer un espacio deportivo ahí, respetando las áreas, no lo que hicieron acá, que fueron y sacaron todos los cuerpos y los aventaron en una fosa común, sino ir dando tiempo para que vayan saliéndose. Es una sociedad civil la que promueve la revocación del mandato, obviamente, Iván, pero eso está disfrazado, todos lo sabemos. Entonces, pues bueno. La revocación del mandato va, pero no va a ser revocación, va a ser una ratificación de mandato. Entonces, Andrés Manuel va a acabar equiparado, toda proporción guardada, porque le ha tocado navegar con una situación bastante complicada con la pandemia, con los rescoldos de la inseguridad, con la falta de profesionalismo de sus funcionarios,
que no han estado a la altura del presidente, no le entran como el presidente de la República. Los gobernadores no le entran como el presidente de la República. Toda proporción guardada, repito, a los dos grandes gigantes de la historia de México, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. El otro grande, bueno, pues es Miguel Hidalgo, con Morelos. Pues bueno. Los hombres que los acompañaron. La historia, alguna vez lo escribió Fidel Castro, ese sí, un verdadero hombre. Dijo, la historia me absolverá. Vamos a ver si absuelve a Andrés Manuel López Obrador. Y le ha dado muchísima razón a Fidel Castro la historia. Claro que sí, así decía. Muchísima. La historia me absolverá. Tiene un tratado, un libro muy interesante que todo ciudadano en este planeta lo debe de leer. Sí. Entonces, pues, licenciado, ha sido un programa muy interesante. ¿Algo más que quiera agregar? Saludar nada más, Bianca, y muchas gracias por conectarte, hija, gracias. Joseph Oblea, él lo está viendo también, saludos a Joseph. Pues ya, Rolando, dejemos en paz al auditorio, que descanse. Nos dejemos de por hoy descansar y pues agradecerles nada más el tiempo que se da y la oportunidad de estarnos escuchando y que usted se forme su criterio. Ya lo hemos dicho que lo más importante de las opiniones que se verten aquí es la que usted hace a través de lo que nosotros aquí podemos decir. No queda más que agradecerles y invitarlos cada jueves a que esté en sintonía con nosotros. Dejamos por ahí la semilla y ha de crecer con el tiempo y por lo menos llevarlos a que usted se forme un criterio o invitarlo a que lo haga. Claro que sí. Cuídese mucho, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea en Infometrópoli. Marco Antonio Aviña Kik, Rolando Flores Ayala, buenas noches.